Prepárate, porque estos son los primeros capítulos de una lucha por el liderazgo en inteligencia artificial que promete ser apasionante y tal vez un poco aterradora. Ya todos sabemos que el ritmo de cambio en la inteligencia artificial es una locura, pero lo que pasó en este último mes es un verdadero terremoto. Tanto que con Mariano Sigman, con quien escribimos este libro artificial hace poco, tuvimos que hacer un video para contarte qué pasó y cómo eso va a cambiar y seguir cambiando tu vida en los próximos meses. Bueno, aquí en Medellín, camino a Cartagena y luego a Bogotá, todas ciudades colombianas a las que vine a hablar de inteligencia artificial, y en medio, o llegando en realidad a este viaje, explotó esta bomba económica, bomba política, bomba tecnológica, bomba financiera, que es DeepSeek, esta nueva inteligencia artificial o este nuevo modelo desarrollado en China con recursos escasos y con supuestamente una enorme facilidad y liviandad, y que ha hecho temblar mercados financieros, que levanta preguntas de todo tipo de qué va a ocurrir y hacia dónde van estas tecnologías. ¿Por qué es tan importante este cambio? Bueno, por varias razones. La primera es que lograron algo que se suponía que era imposible. En un mundo en el cual hay pocas inteligencias artificiales muy poderosas, y esas pocas inteligencias pertenecen a enormes corporaciones, a Google, a Microsoft, a OpenAI, la idea que de repente pudiesen volverse más livianas, de que pudiesen haber tecnologías que hiciesen posible que esto, que era de alguna manera una herramienta de muy pocos, se volviese una herramienta masiva. Y esto es el breakthrough, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hace temblar con DeepSeek. No solo esta inteligencia que tiene su idiosincrasia y que tiene cosas particulares y entretenidas, sino la idea de que de repente un modelo muy sofisticado de inteligencia artificial puede hacerse con muchísimo menos recursos. Esto plantea hacia el futuro un escenario que es completamente distinto. Estados Unidos y China iban a disputarse el liderazgo global viendo quién llegaba primero a la inteligencia artificial avanzada, o AGI. Eso está pasando y las tensiones entre las grandes potencias empiezan a sentirse con fuerza. Hacer inteligencia artificial avanzada requiere un tipo especial de chips de computadora que son fabricados por la empresa estadounidense NVIDIA. Para frenar el avance chino, Estados Unidos le prohibió a NVIDIA venderle los chips más avanzados a China. Así es, la nación que siempre fue sinónimo de libre comercio puso sus objetivos estratégicos y geopolíticos por encima de su credo económico. Listo, sin esos chips, hacer IA avanzada era imposible. ¿O no? Los chinos tuvieron que hacer esto como una especie de respuesta a la necesidad que tenían, es decir, hicieron de la dificultad una virtud, y entonces con los recursos que tenían, que tampoco eran pocos por supuesto, tuvieron que resolver este problema. Y entonces vemos algo que aparece muchas veces en la historia del desarrollo tecnológico, que es que en situaciones de más dificultad o de más adversidad o de cierta limitación aparecen soluciones muy innovadoras y muy creativas. Los ingenieros chinos encontraron una manera que no solo logra llegar al mismo punto, sino que lo hace con un costo 20 veces más bajo. Esto es un sacudón gigante para las empresas de IA estadounidenses, porque como pasó en tantas otras áreas, los chinos pueden ahora dar un producto similar o hasta mejor por un precio muchísimo más bajo. De hecho, por ahora, DeepSeek es gratis. Esto baja mucho las barreras de entrada y abre el juego a que entren muchos otros competidores. ¿Cómo han hecho? Es decir, ¿qué ha pasado para que puedan hacer de manera tan liviana algo que era tan costoso? Y esto tiene un montón de soluciones, pero una de ellas, que se conoce también como parte del proceso de destilado, tiene que ver con aprender de los que ya han aprendido. Los primeros modelos de inteligencia artificial en realidad lo que hacen son estas enormes redes que tienen que aprender un montón de parámetros, y para aprender un montón de parámetros nadie les enseña nada en realidad. Lo único que hacen es buscan datos, buscan esos datos con qué se relacionan, encuentran relaciones de unas cosas con las otras, empiezan a formar como cadenas de probabilidades que son como cadenas lógicas de alguna manera, o lógica probabilística, que si alguien ha dicho eso es porque está pensando esto o porque quiere esto, y en esas transiciones que empiezan a adivinar en este espacio gigante de una red vasta con muchísimos parámetros, empiezan a resolver este tipo de problemas. Pero eso es muy costoso, lleva mucho tiempo porque requiere aprender algo
que nadie ha aprendido antes y por lo tanto no tenemos un método para hacerlo. Es para decir un ejemplo como si uno se pone a tocar la guitarra, nadie te enseña y uno, bueno, empieza a tocar las notas y se da cuenta que estas dos notas juntas suenan bien y uno empieza a estudiar todas las combinaciones posibles y encuentra sucesiones de escalas, de melodías, de acordes y las va descubriendo. Pero eso lleva mucho más tiempo que si viene un profesor y te dice, mira, pon estos dedos así para hacer un la o pon estos dedos así para hacer un mi, y hay alguien que ya ha aprendido y que te acorta ese camino de descubrimiento. Una diferencia enorme entre DeepSeek y el resto de las inteligencias artificiales es que DeepSeek ha aprendido muchas cosas a partir de estos modelos. Y entonces entramos en una idea, que es una idea que es muy central en el libro que escribimos con Santi, que es distinguir inteligencia de cultura. Nosotros tenemos el mismo cerebro que tenían nuestros antecesores hace 5.000 o 10.000 años, pero nosotros hoy hacemos un montón de cosas. Estamos haciendo estos videos, pensamos sobre inteligencia artificial, escribimos libros, hacemos música, construimos edificios. Y cada una de esas cosas sucede porque uno no tiene que aprender la arquitectura desde cero, uno no tiene que aprender la ciencia de los materiales. Es decir, esta idea de Newton de que uno construye sobre los hombros de otros gigantes, digamos, que uno se va subiendo en esta escalera del conocimiento y que uno hace unos cambios incrementales basándose en toda una manta de inteligencia construida a través de una cultura que va cimentando y que nos va dando nuevas herramientas para con la misma inteligencia generar cosas que son cada vez más poderosas. Esta misma idea empieza a pasar con las inteligencias artificiales. Son inteligencias que no empiezan de cero, sino que se construyen sobre nuevas inteligencias y que aprovechan eso que esas otras inteligencias han hecho. Y a partir de eso empiezan a llegar más lejos y con mucho menos esfuerzo pueden hacer lo mismo y con el mismo esfuerzo pueden hacer mucho más. Otro aspecto novedoso de DeepSeek es que es de código abierto. En otras palabras, todos pueden ver cómo está programado. Esta es otra fuerte patada al tablero de OpenAI, el creador de ChatGPT, que apostó siempre al secreto y dejó cerrados sus modelos. No solo podés ver cómo está hecho, podés cambiarlo, podés crear nuevas instancias, instalarlo localmente, hacer versiones modificadas. Hay muchos expertos convencidos de que el futuro de la IA va a venir de sistemas de código abierto, donde muchos puedan aportar a las mejoras, y no de corporaciones cerradas con laboratorios secretos. DeepSeek trae otra novedad súper interesante. En septiembre, OpenAI había lanzado ChatGPT O1, un nuevo tipo de modelo que razona, piensa, se toma un tiempo para pensar antes de hablar. Y por eso daba respuestas mucho mejores a temas complejos. Bueno, DeepSeek también lanzó uno llamado DeepThink, como think de pensar, que hace esto mismo, pero introduce una novedad muy importante. Te permite ver cuál fue toda la cadena de pensamientos que hizo el modelo antes de responder, o uno no te lo muestra. Y es muy impresionante ver cómo piensan estos modelos. Si ver que nos daban respuestas inteligentes era sorprendente, tener un vistazo de cómo lo hacen es mucho más impactante aún. Ver el chain of thought, como se dice en inglés, la cadena de razonamiento, es una herramienta sumamente útil en sí misma. Mientras tanto, igual, OpenAI no se quedó quieta, también hizo de las suyas. Por un lado, seguramente vieron ya el modelo de voz avanzado que conversa como si fuera una persona, pero ahora también le agregaron visión. Podés compartirle la cámara de tu celular y que vea lo que vos estás viendo a medida que movés el teléfono y entiende perfecto lo que le mostrás. No solo entiende lo que le estás mostrando, infiere el contexto, se da cuenta dónde podés estar, por qué le podés estar mostrando eso. Eso tiene grandes aplicaciones, pero además es, por ejemplo, extraordinario para asistir a personas con discapacidades visuales. Otra cosa interesante que presentó OpenAI este mes es Tasks. Te permite encargarle a ChatGPT tareas futuras o repetitivas, que te haga acordar de cosas, pero por ejemplo una de las que armé yo es pedirle que todas las mañanas revise las noticias más importantes y, dado lo que me conoce, me envíe un resumen de las cosas que cree que yo tengo que saber antes de empezar ese día. La última novedad de OpenAI, hace muy pocos días, es que lanzó un sistema llamado Operador, que es la primera versión disponible de un agente de IA. Un agente de IA es una IA que no solo puede contestar preguntas, sino que también puede tomar decisiones y ejecutar acciones en tu nombre. En el caso de Operator, puede usar un navegador para acceder a páginas web en tu nombre y completar tareas complejas online. Un ejemplo que la propia OpenAI dio es decirle que vaya a la web, que busque cuál es el tour de Roma de un día con mejores calificaciones y te haga una reserva.
es el propio sistema el que decida qué página web ir, en qué secciones navegar, qué búsquedas realizar, cómo hacer las comparaciones, definir cuál es el mejor y completar la transacción para que tengas asegurado tu lugar. Esta idea era una idea que para nosotros, otra vez, para Santi y para mí, era central en el libro Artificial, la nueva inteligencia en el contorno del humano, y que un año y un poco más de tiempo después de haberla escrita, acabamos de ver que aparece con bombos y platillos y haciendo temblar y haciendo preguntar otra vez qué es lo que va a pasar con todo esto. Para eso estamos, para tratar de dar ideas, para tratar de entender, para tratar de razonar y para acercar estas cosas que están ocurriendo sobre la premisa en realidad y sobre la base de que entendiéndolas siempre podemos actuar de una manera que sea un poquito mejor. Espero que te haya resultado interesante y gracias por mirar este video.